Ahora bien, quiero leer una porción de la Biblia y poderla contextualizar a nuestros tiempos. El evangelista de Mateo relata que un día Jesús, juntamente con sus discípulos, se fueron a un lugar aparte y desierto. Pero al transcurrir el tiempo notaron que una multitud los siguió y los rodeó. Cuando decía ahorita que quiero traer al contexto, es porque quiero mostrar cómo Jesús utilizó todas las áreas o gran parte de las áreas de la educación cristiana, todas estas que están representadas aquí en esta locutora. Así que decía ahorita que según el Evangelio de Mateo se habían distanciado a un lugar desierto y notaron cómo la multitud los había seguido. Así que la tarde llegó y ya estaba anocheciendo, ya se estaba oscureciendo. Y de pronto, en un momento dado, apareció alguien de sus discípulos, uno de los apóstoles, que vamos a identificar como el área de secular. Aparece el área de secular y hace un análisis del contexto en donde estaban ellos. Recuerden que el área de secular se encarga de investigar. Después de investigar, hace un diagnóstico para poder suplir esa necesidad. Así que alguien de los apóstoles se acerca a Jesús y le dice: bueno, después de haber hecho un análisis, hemos investigado, Señor, y hemos sacado un diagnóstico. Y ese diagnóstico están en tres puntos muy particulares. Y es que hay una necesidad. Y dice, número uno, hay una necesidad y es que el lugar es desierto. Número dos, después de investigar y vemos, hacemos el diagnóstico, y es que la hora ya es muy avanzada. Y el tercer punto, después de que el área secular ha hecho el análisis, dice, no tienen para comer y es muy tarde para despedir. Ahora, después de haber hecho ese diagnóstico de parte del área de secular, entonces ahora Jesús llama al área de recursos educativos y le pregunta, y vamos a presumir que Felipe, porque él le pregunta a Felipe, que Felipe era el coordinador de recursos educativos, y le dice a Felipe, le hace una pregunta, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Cuando él hace esa pregunta, según en el Evangelio según San Juan, dice que Jesús formula ese interrogante para probar a los discípulos, pero él sabía lo que iba de hacer. Ahí entra entonces el área de FOM, Escuela de Formación Ministerial. Estaba enseñando la primera lección o una lección de FOM para enseñarle a sus ministros, a los apóstoles que estaban ahí. Es decir, les voy a probar a ver qué hacen. Así que se involucra también la clase de FOM, y la respuesta del coordinador de recursos educativos, Felipe, le dice, hombre Señor, ni el salario de 200 días alcanzaría para dar a comer a toda esta gente. Y creo que lo que Jesús quería pretender con esa pregunta, aunque él sabía lo que iba a hacer, era que pudiéramos, o que pudieran ser creativos, que pudiéramos ser innovadores, que antes de hacer parte del problema, seamos la solución al problema. Así que presumo que aparece el compañero de recursos educativos, es decir, el otro que hacía parte del comité de recursos. Y la Biblia ahí lo narra y es Andrés, otro apóstol, hermano de Pedro. Y digamos que es el secretario de recursos educativos. Y aparece y le dice a Jesús, Jesús, hay un niño que tiene un recurso para hacer algo, pero Señor, ese recurso que tenemos es muy poquito, muy poquito. Carecemos, eso es insuficiente para suplir toda esta necesidad. ¿Y qué es lo que hay? No, hay unos cuantos panes y unos cuantos peces.
hay 5 panes y 2 pescados. Y quiero traer la reflexión a ese punto para dar a entender que sí había un recurso para trabajar. Y a veces nosotros, el Señor nos coloca en cierto lugar para ver nuestra creatividad, cómo crear ideas. Y el Señor sabe que tiene la suficiente sabiduría e inteligencia para crearlo, pero te quedan de manos cruzadas y dices, no, pero es que no hay que hacer. Así que Andrés dice, no, Señor, esto no alcanza. Y ahora viene otra vez, otra lección del módulo de FOME. Y saca Jesús entonces el módulo de FOME. Y le dice, vengan acá, tráiganme sus panes y sus peces. Y aquí va la segunda lección de FOME. Primero hay que orar. Y hay que darle gracias a Dios por ese pan y por los peces que tenemos. ¿Qué le quiero decir en este punto? Qué bueno que cada uno de nosotros demos gracias a Dios. Qué bueno que usted le dé gracias a Dios porque le ha permitido ser parte de la educación cristiana de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Debe sentirse privilegiado y darle gracias a Dios por esa oportunidad. No te quejes por la posición en donde estás. Es que aquí no, parezco que no funciona. Pero si el Señor te permitió que trabajaras allá, es para que hicieras algo. Así que el Señor da gracias, hace una oración. Dios bendiga, hermano José Hernández. Por el pan, igualmente por el pez. Gracias por estar conectado con nosotros. Hermano, es un privilegio hacer parte de esta locomotora. Es un privilegio ser parte de la educación cristiana. Es un privilegio ser maestro de niños de escuela dominical. Es un privilegio ser un músico de la iglesia. Es un privilegio ser un profesional estando en la iglesia. Es un privilegio servirle al Señor en la educación cristiana. Fuertes aplausos para Dios. Ahora, mire que el Señor nos da de ejemplo, hace la oración, da gracias. Porque tenía después algo en mente, es decir, tenía un proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Multiplicar los peces. Ese era el proyecto. El proyecto era multiplicar los peces. Y nos da de ejemplo que hace la oración y da gracias por lo que tiene. Los discípulos veían que era poco, pero el Señor les enseña a dar gracias por lo que ellos consideraban que era poco. Y después de esa oración, entonces, emprende el proyecto que es multiplicar los panes. Mis hermanos y queridos educadores del Distrito 18, déjenme decirle, creo que han sido reiterativos en esto durante estos 2 días o día y medio. Nunca perdamos el horizonte y nunca perdamos el rumbo. ¿En qué sentido? En considerar que nuestros proyectos solo debemos involucrar la parte técnica, la parte profesional, la parte técnica vocal para cantar, la parte tecnológica, la internet y todas esas cosas para un proyecto educativo. No, el Señor nos muestra de ejemplo que antes de materializar ese proyecto, antes de cantar, antes de salir a trabajar, hay que presentar los proyectos en las manos de Dios. Y cuando los presentamos en las manos de Dios, todo será de edificación para el pueblo y la iglesia del Señor. ¿Cómo así, hermano Álvaro? Que no perdamos el horizonte en la secularización. ¡Qué buena! Pero no abracemos no tomemos la secularización como el todo. Es una herramienta. Pero el Señor ahí con los discípulos le da el ejemplo que hay que poner los proyectos, da gracias y después multiplica los panes. Ese ministerio que Dios le ha dado no es para darte tú a conocer, es para que los demás exalten y conozcan al que te ha dado ese proyecto. Amén, mis hermanos, demos gloria a Dios. Así que antes de un proyecto, primero la oración, presentarlo ante el Señor. El Señor hizo esa oración como lo he venido diciendo. Así que finalmente, después que todos comieron y todos se sacian,
llama al área de escuela dominical. Venga, Rodolfo, ahí está cabeceando, ¿no? Venga, venga. Pues, colóquese allá, por favor. Ahí estaba él con las. Estaba ahí. Recuerden que estaba recursos. ¿Quién más estaba? Secular. Efón. Venga, 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 venga. Hermano Dick, venga por acá. Sí, sí. Así que ya hemos mencionado recursos educativos, mencionamos secular y mencionamos escuela dominical. Así que Jesús le dice al área de escuela dominical, y usted va a hacer la seña, usted va a hacer el movimiento. Okay. El Señor le dice escuela dominical, recojan todo lo que sobró de los panes. Ah, pues estuviera recogiendo, ¿Cómo sería recogiendo los panes? ¿Cómo recogería los panes? Eso. Por acá hay pan, vea. Escuela dominical, por aquí hay pan. Por aquí. Hágalo ahí. Agarra uno que está ahí, uno invisible, agarra uno que está ahí, vea. Un pan invisible que está ahí. Alverso, Dios te bendiga. Así que Jesús dijo, recojan todo. Y le van a enseñar a los niños, a los adolescentes, que la comida no se bota así sobre. Que eso es bendición de Dios. Y hay que guardar la comida o dársela a otro que la necesite. Así que escuela dominical se fue a hacer un trabajo. Y secular, seguir investigando y haciendo, ¿cómo hace? Como si estuviera investigando, haciendo un análisis de todo, así mirando hacia allá. Eso. ¿Y cómo ve el análisis de lo que hizo escuela dominical? Excelente. Bien. Gracias, mamá. Venga, Titi. Así que escuela dominical se puede cumplir su misión. Ahora, después de recoger las migajas, llama al área de artística. ¿Por qué? Porque le pide que busquen una cesta para que los panes que él recogió los echen en esa cesta. Así que artística necesita el arte ¿qué? Escénico. El arte escénico. ¿Y qué más arte? Solamente eso. El arte escénico. Así que bueno, búsquese el canasto y recoge eso. Busque de la vuelta y busque escuela dominical y echa los panes ahí. Pásale. Y artística se fue con su arte escénico. Y esa canasta con esos panes, bueno, para algunos presumen que se lo dieron al niño que dio los panes en los pesos. Ahora, con esta escenografía o la historia que mencionamos ahorita de Jesús y los discípulos, sus apóstoles, quise demostrar cómo él utilizó las diferentes áreas, cada una en su lugar. Lo mismo podemos hacer en nuestras congregaciones. Y quiero implementar una casuística. Un caso, un ejemplo en particular, así, para ser más ilustrativo. Ejemplo. Hay el pastor de su congregación o alguien del comité de las áreas de la educación cristiana. Ha notado que los hijos de los hermanos cristianos abandonan la iglesia y la fe terminando la secundaria. Así que se ha notado esa problemática y presumamos que el pastor ha identificado eso. Así que llama al área de secular, llama al hermano Jaime, apareció ya conocer al hermano Jaime, y le dice al área de secular, hermanos de secular, he notado que los hermanos de la iglesia, los hijos de los hermanos, cuando terminan el bachillerato se apartan, abandonan la iglesia y la fe. Así que secular, quiero que usted investigue en la congregación cuáles son las causas, haga el diagnóstico y nos muestre entonces el resultado de esa investigación. Así que se va a secular en la congregación y en 15 días hace su trabajo. Después de orar, porque juntamente con el pastor oraron, secular trae el resultado de su investigación y dice, hermano pastor, he
los hermanos cristianos se están apartando de terminar el bachillerato. Y presentan varios puntos, y uno de esos puntos, para hacer el ejemplo, uno de esos puntos es número 1, y es que hemos detectado, después de visitar, que han perdido la buena costumbre de hacer las devocionales familiares, que pocos sacan un espacio para estar en comunión en familia, para orar y adorar a Dios en familia. Así que hemos visto que eso lo han perdido la gran mayoría de los hermanos que tienen hijos cristianos. Así que el pastor le dice secular, bueno, secular, gracias. ¿Dónde están recursos educativos? Y llama al área de recursos educativos. Le dice, recursos. Secular hizo esta investigación y la mayoría de los hermanos no están haciendo la buena costumbre de orar en familia y no han podido transmitir esos valores. Y algunos creen que no se puede hacer nada, pero si miramos, presumiendo entonces este ejemplo, pero cuando vamos en la palabra de Dios, vemos a un muchachito que su papá era inconverso y su mamá era cristiana. Pero el apóstol Pablo, cuando hace mención de Timoteo, dice que desde la niñez, ¿qué más dice? Has sabido o has aprendido de la palabra. ¿Y quién se lo ha enseñado desde la niñez? Su papá. Así que el pastor dice, sí se puede edificar y construir con bases a los niños o a los hijos. Así que llama el área de recursos. Le dice, recursos, necesitamos que usted haga un video y una cartilla donde digan la importancia del altar familiar. Así que recursos educativos toma su computador, algunas ideas, toma su software de edición de video, hace un video muy sencillo de 2 minutos y medio y muestra la importancia del altar familiar. Después de eso, entonces mandan a imprimir cómo es la importancia o de qué manera se debe implementar el altar familiar. Así que ya hay un video y una cartilla. La distribuyen por toda la iglesia y le dicen, bueno, recursos, gracias por su trabajo. Así que después de hacer todo eso, tanto secular y recursos, ahora el pastor llama a otro comité que ya hoy existe, que es la red de familia. Y le dice, bueno, red de familia, hay este material porque identificamos esta necesidad, así que aquí está este trabajo para que lo implementen en todas las familias de la iglesia. ¿Me van siguiendo, hermanos? Finalizo diciendo un versículo que se encuentra en Corintios, todos lo conocemos, capítulo 1, verso 5. Dice, porque en todas las cosas, óigalo bien, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y sigue diciendo, en toda palabra y ciencia. Esto lo decía a la iglesia en Corintio. Y los corintianos, usted puede identificar que tenían todo, el mismo Pablo dice, tenían todos los dones del Espíritu. Todos. Pero después en el capítulo 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, ¿los tenían o no los tenían? Y eso pasa quizás hoy en nuestros días. Hermano, usted ha sido enriquecido en todo gracias a Jesús. Pero no quiero, y de parte de la educación cristiana, le queremos decir, no ignore los dones que Dios le ha dado a usted para trabajar a favor de la obra de Dios en su congregación. No olvide que tiene esos dones. Hay diversidad de dones. Y la Biblia dice textualmente que a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu. Es decir, que usted y yo todos tenemos diferentes dones. Así que quiero dejarles hasta ahí. Porque deseamos crear en usted una mentalidad en donde pueda concientizarse que sí tiene herramientas para trabajar. En el itinerario de trabajo, en la programación, decía que podíamos hacer un taller
ayer, pero el factor tiempo ha avanzado. Pero queremos que usted en su congregación haga el ejercicio que queríamos hacer aquí. Llame con su pastor y con el comité de escuela dominical, los que hacen parte de la fundación, música cualquiera, y hagan la investigación de las necesidades que haya. Porque de pronto somos propensos en algunas congregaciones a hacer eventos. Pero qué bueno que los eventos la hagamos. Dios le bendiga, hermano Carlos Ariel Sequeda. Es decir, vamos a hacer esto. Gracias por estar conectado con porque hay nosotros. esta necesidad. Es decir, después de hacer el diagnóstico, a eso fue que apuntó toda la reestructuración de la iglesia pentecostal que se hizo hace muchos años. Que se hiciera un diagnóstico para, de acuerdo a ese diagnóstico, hacer el trabajo. Hacer el trabajo de acuerdo a la necesidad, utilizando todas las herramientas gráficas, impresas, manipulativas, todo. Entonces queremos dejarle la invitación para que haga el ejercicio en su congregación, identifique con su pastor las necesidades e implemente los trabajos y todo lo que le hemos dicho durante este congreso de semana. Amén. Así que deseamos que se vayan con ese compromiso y que el Señor les bendiga, y recuerden que usted tiene los dones del Espíritu para trabajar en su congregación. Dios les bendiga. Bueno, hemos escuchado la disertación de nuestro hermano Álvaro Camaño de Recursos Educativos. Bueno.